La hija del millonario viudo se escondió debajo de la cama para poner a prueba a su madrastra y a los trillizos, hasta que la mesera hizo lo imposible. La primera vez que Mariana Ledesma escuchó el golpe seco debajo de la cama, pensó que sería uno de los trillizos pateando mientras dormía, pero no, era una respiración contenida, temblorosa, y dos ojos grandes mirando desde la sombra. Mariana no era de la casa, era la mesera del restaurante familiar de Doña Carmela, allá en el centro de Monterrey, donde las propinas se contaban en monedas y los turnos se doblaban sin pensarlo dos veces. Venía de una vida de cansancio honesto, de manos agrietadas por el cloro y pies hinchados después de cada jornada. Pero esa noche, por pura necesidad, había subido a San Pedro Garza García para cubrir solo unas horas como niñera de emergencia. «Te pago el doble», le había dicho Doña Carmela esa tarde, limpiando un vaso con el trapo que nunca abandonaba. Es la familia Saldívar. Gente de dinero, necesitan a alguien de confianza para cuidar a los bebés esta noche. Mariana había dudado, siempre dudaba. Los últimos años le habían enseñado a desconfiar de cualquier cosa que sonara demasiado buena. Un padre que se fue sin despedirse. Una madre enferma que necesitaba medicinas caras cada mes. Y un amor que le había prometido el mundo entero antes de desaparecer con otra. Todavía le dolía confiar. Pero su mamá necesitaba esas medicinas. Y el doble de la paga significaba 2 semanas de tratamiento. Así que aceptó. La mansión de los Saldívar era otro mundo. Literalmente apenas 15 kilómetros separaban el restaurante de Doña Carmela de esa casa enorme en San Pedro. Pero bien podrían haber sido galaxias distintas, pisos de mármol, escaleras con barandal de hierro forjado, cuadros que probablemente costaban más que todo lo que Mariana había ganado en su vida. Y silencio, un silencio pesado, como si la casa entera estuviera de luto. Los trillizos dormían en un cuarto del segundo piso. Mateo, Emiliano y Gael. 8 meses de vida. Cachetes redondos, pestañas largas, huerfanitos de madre desde el parto. Cuando Mariana entró y los vio ahí, tan pequeños y vulnerables en sus cunitas blancas, sintió algo antiguo despertar en su pecho, algo feroz, algo maternal que creía muerto. Se quitó la chamarra y se arremangó el uniforme rojo del restaurante. Todavía olía a café y tortillas. En este lugar tan elegante se sentía fuera de lugar, pero los bebés no sabían de clases sociales, solo sabían de brazos cálidos y voces suaves. Eran casi las 11 de la noche cuando escuchó el ruido, un golpe, seco, debajo de la cama matrimonial del cuarto principal, donde había ido a buscar una cobijita extra que le dijeron que guardaban ahí. Se quedó helada. El corazón le dio un brinco. La luz tenue del buró apenas iluminaba el edredón gris y la cómoda oscura donde descansaba un portarretratos negro con la foto de una mujer hermosa, muerta, según le habían dicho, la primera esposa de don Octavio. Y entonces escuchó la respiración, entrecortada, asustada. Se agachó despacio, con las manos temblando, y levantó el edredón que colgaba hasta el piso. 2 ojos inmensos la miraron desde la oscuridad. «No grites», susurró una voz de mujer joven. «Por favor, no grites». Mariana se tapó la boca con la mano para no soltar un grito. Ahí, escondida como niña chiquita, estaba una muchacha de unos 20 años, bonita, pálida, con el cabello largo y revuelto pegado a la cara por el sudor. «¿Quién?», empezó Mariana, pero no pudo terminar. La puerta se abrió de golpe y entró como tormenta la nueva esposa de don Octavio, Renata Montoya, alta, elegante, con un vestido de seda color marfil que parecía flotar con cada paso, perfectamente maquillada a pesar de la hora, cabello negro recogido en un chongo impecable y una sonrisa que no llegaba a los ojos. «¿Qué haces aquí?». La voz de Renata era suave,
pero filosa como navaja. Te contraté para cuidar a los bebés, no para husmear en mi recámara. Disculpe, señora, vine por una cobija para... Los bebés están bien abrigados, interrumpió Renata, acercándose con pasos calculados. ¿O acaso tienes otras intenciones, Mariana? Sintió el insulto clavarse, apretó los puños. No era la primera vez que alguien de dinero la trataba como si fuera ladrona solo por ser pobre. Pero necesitaba ese trabajo, necesitaba ese dinero. Perdón, señora, ya me voy. Pasó junto a Renata con la cabeza gacha, sintiendo la mirada fría clavada en su nuca. Bajó las escaleras rápido, con el corazón todavía latiendo como tambor. ¿Quién era esa muchacha escondida? ¿Por qué se escondía de Renata de regreso al cuarto de los trillizos? Mariana se dejó caer en la mecedora junto a las cunas. Mateo se movió un poco, hizo un ruidito con la boca y volvió a quedarse dormido. Emiliano tenía el puñito cerrado contra la mejilla. Gael respiraba profundo, tranquilo, tan inocentes, tan indefensos, y Mariana, sin saber por qué, sintió miedo por ellos. Eran casi las 3 de la mañana cuando escuchó pasos subiendo las escaleras, ligeros, apresurados. La puerta del cuarto se abrió apenas y la muchacha de debajo de la cama asomó la cabeza. ¿Dormiste?, preguntó en susurro. No, respondió Mariana, también en voz baja. ¿Quién eres tú? Valeria Saldívar. Soy la hija de don Octavio. Mariana la miró con más atención, ahora que la veía de pie. Con la luz de la luna entrando por la ventana, se parecía a la mujer del portarretratos negro, los mismos ojos, la misma boca. ¿Por qué te escondías? Valeria se mordió el labio, miró a los bebés dormidos, luego a Mariana. Porque necesitaba saber si Renata dice la verdad cuando mi papá no está. Tragó saliva. Y ahora lo sé. Escuché todo lo que te dijo, cómo te trató. Tu madrastra solo estaba molesta porque entré donde no debía. No, Valeria negó con la cabeza y sus ojos se llenaron de lágrimas. Renata no es lo que aparenta. Desde que se casó con mi papá, todo cambió y tengo miedo. Miró a los trillizos. Tengo miedo por mis hermanitos. Mariana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Miedo de qué? Pero Valeria ya estaba retrocediendo hacia la puerta. Ten cuidado, susurró. Por favor, ten mucho cuidado. Y desapareció en la oscuridad del pasillo, dejando a Mariana sola con 3 bebés dormidos y un mal presentimiento que le apretaba el pecho como puño cerrado. Afuera, la ciudad seguía respirando. Los coches pasaban por la avenida. Las luces de Monterrey parpadeaban a lo lejos. Y en esa casa enorme y silenciosa, Mariana Ledesma, mesera de propinas contadas y sueños rotos, acababa de entrar en algo mucho más grande y oscuro de lo que jamás imaginó. Algo que todavía no entendía, pero que por alguna razón ya no podía ignorar. Los bebés respiraban tranquilos, inocentes, vulnerables, y Mariana, por primera vez en años, sintió ese instinto feroz despertar de nuevo, la necesidad de proteger. Aunque le costara todo, Mariana se dijo que solo se quedaría una noche más, luego 2, después 3, cada mañana. Cuando se despertaba en el cuartito de servicio que le habían dado al fondo de la casa, se prometía que esa sería la última, pero luego veía a los trillizos despertar con sus ojitos curiosos, escuchaba sus risitas cuando les hacía caras chistosas, y algo en su pecho se apretaba. No podía irse, todavía no. Además, necesitaba el dinero. Su mamá había empeorado. Las medicinas ya no eran suficientes. Ahora necesitaba consultas con un especialista que cobraba una fortuna, y don Octavio pagaba bien. Muy bien, mejor de lo que jamás ganaría, sirviendo mesas en el restaurante de doña Carmela. Así que se quedó. Y fue entonces cuando empezó a ver las grietas en la máscara de Renata Montoya. La primera vez fue una mañana, como a las 10.
Don Octavio se había ido temprano a la oficina y Mariana estaba en la cocina preparando las mamaderas de los bebés. La cocina era enorme, con alacenas de madera oscura, una isla de granito en el centro y electrodomésticos que parecían sacados de una revista. Mariana todavía no se acostumbraba a tanto lujo. Renata entró descalza, con una bata de seda blanca, sin maquillaje. Se veía diferente, más joven, pero también más dura. «Buenos días, señora», saludó Mariana, bajando la vista. Renata no respondió. Fue directo al refrigerador, sacó una botella de agua mineral francesa y se sirvió un vaso. Bebió despacio, observando a Mariana con esos ojos fríos. «¿Sabes cuánto cuesta esa fórmula que estás usando?», preguntó finalmente. Mariana miró la lata que tenía en la mano. «No, señora, es la que usted dejó en la alacena. 300 pesos el bote». Renata se recargó en la isla con los brazos cruzados. «Espero que no se desperdicie ni una gota». «Claro que no, señora». «Bien, porque estos niños ya son suficientemente caros de mantener». Mariana levantó la vista sorprendida. Renata sostuvo su mirada apenas un segundo, con una sonrisa fría, y luego salió de la cocina como si no hubiera dicho nada fuera de lo normal. Pero Mariana había escuchado perfectamente, y el tono, ese tono de fastidio, de resentimiento, como si los bebés fueran una carga, un estorbo. Esa misma tarde, mientras cambiaba pañales en el cuarto de los trillizos, notó que faltaban. Había dejado un paquete nuevo en el cambiador esa mañana, completo, y ahora quedaban apenas 3. «¿Dónde están los pañales?», le preguntó a Lupita, la muchacha que ayudaba con la limpieza. Lupita se encogió de hombros nerviosa. «No sé, ceñito, yo no toco nada de los niños. La señora Renata me regañó la semana pasada por mover una cobijita del lugar». Mariana frunció el ceño. Algo no cuadraba, pero no dijo nada. Todavía, al día siguiente, los bebés amanecieron llorando. Un llanto desesperado de dolor. Mariana los revisó de arriba a abajo, angustiada. No tenían fiebre, no tenían rozaduras, pero no paraban de llorar. «¿Qué les pasa?», preguntó don Octavio, entrando al cuarto con la corbata a medio poner. Se veía cansado, ojoroso, como si no hubiera dormido en semanas. «Anoche no dejaron dormir a nadie». «No lo sé, señor. Revisé todo y...» «Seguro les diste de comer algo que les cayó mal», interrumpió Renata, apareciendo detrás de don Octavio. Ya estaba perfectamente arreglada. Vestido azul marino, perlas en el cuello, maquillaje impecable. «Estas muchachas nunca saben lo que hacen. Yo seguí las instrucciones al pie de la letra, señora», se defendió Mariana, sintiendo la rabia subirle por la garganta. «Ah, sí». Renata caminó hasta la alacena donde guardaban la fórmula y sacó una lata diferente a la que Mariana había estado usando. «Tú. Entonces, ¿por qué usaste esta? Esta es para bebés con problemas digestivos, no para ellos». Mariana se quedó helada. «Yo no. Esa no es la que he estado usando. Yo uso la que usted me indicó el primer día, la de la lata azul». «Pues esta es la que está abierta». Renata la mostró con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «¿O me estás diciendo que yo me equivoqué?» Don Octavio suspiró, pasándose la mano por la cara. «Mariana, por favor, ten más cuidado. Son mis hijos. No puedo permitir que...» «Señor, yo no usé esa fórmula, se lo juro». Pero don Octavio ya estaba saliendo del cuarto. Renata lo siguió, lanzándole una mirada de advertencia a Mariana antes de cerrar la puerta. Mariana se quedó sola con los bebés llorando, sintiendo la impotencia apretarle el pecho. Sabía que no había usado esa fórmula equivocada. Estaba segura, lo cual significaba una sola cosa: alguien la había cambiado. Y esa misma noche, mientras lavaba mamaderas en el fregadero de la cocina, escuchó la voz de Renata, hablando por teléfono en el pasillo. Mariana dejó correr el agua para disimular y aguzó el oído.
Si Valeria firma, todo es mío, el fideicomiso, la casa, las acciones de la empresa, todo. Una pausa. ¿Que cómo voy a convencerla? Fácil, asustándola hasta que se vaya. Ya casi lo logro. Esa niña es débil, igual que su padre. Mariana sintió un escalofrío. ¿Y los mocosos? Renata soltó una risa seca. Por favor, son bebés, 3 bebés que nadie quería y que me arruinaron la vida. Si pudiera... Otra pausa, más larga. No digas tonterías. Solo necesito que se enfermen lo suficiente para que Octavio se canse. Que piense que es demasiado trabajo, que los mande con la familia de su difunta esposa y nos deje en paz. El agua siguió corriendo. Mariana tenía las manos aferradas al borde del fregadero, tratando de controlar la náusea que le subía por la garganta. «Tengo que colgar, la estúpida de la niñera anda por aquí». Y Renata colgó. Mariana cerró la llave del agua con manos temblorosas. Miró hacia el pasillo justo a tiempo para ver a Renata pasar frente a la puerta de la cocina sin siquiera voltear. En la mesa de la cocina, sobre una bandeja plateada, había una carpeta color vino. Mariana se acercó despacio, como si fuera una bomba a punto de explotar. La abrió con cuidado. Documentos, actas, papeles del cartorio y un nombre que se repetía una y otra vez: Fideicomiso Saldívar. Mariana no entendía mucho de leyes, pero entendía lo suficiente. Renata quería quedarse con todo y los bebés eran un obstáculo. Cerró la carpeta justo cuando escuchó pasos bajando la escalera. ¿Todavía aquí? La voz de Renata era suave, casi amable. Pero Mariana ya conocía esa máscara. «Deberías descansar. Mañana será un día largo». «Sí, señora. Ya termino». Renata se acercó y Mariana pudo oler su perfume. Caro, francés, asfixiante. «Mariana», susurró, tan cerca que su aliento le rozó la oreja. «Tú solo eres la niñera. No te metas en cosas que no te incumben. ¿Entendido?» No era una pregunta, era una amenaza. Mariana asintió, sin atreverse a mirar esos ojos fríos, y esa noche, ya en su cuartito, mientras escuchaba a los bebés respirar a través del monitor, Mariana entendió algo con claridad terrible. No podía irse, no todavía, porque si se iba, esos 3 niños inocentes quedarían solos con un monstruo disfrazado de madrastra, y por primera vez en mucho tiempo, Mariana Ledesma, la muchacha de propinas contadas y corazón roto, supo que tendría que ser valiente. Aunque le costara todo, los días siguientes fueron un infierno silencioso. Renata no gritaba, no necesitaba hacerlo. Sus palabras eran cuchillos afilados que sabía clavar exactamente donde más dolía. «Qué pena que una muchacha como tú tenga que trabajar así», le dijo una mañana, mientras Mariana lavaba los biberones. Sin estudios, sin futuro, solo sirviendo mesas o limpiando lo que otros ensucian, Mariana apretó los dientes y siguió fregando. «Pero bueno, al menos tienes trabajo. Eso ya es algo, ¿no? Para gente como tú». «Gente como tú». Esas 3 palabras se repetían una y otra vez, en cada comentario, en cada mirada de arriba abajo, en cada sonrisa falsa que Renata le regalaba cuando don Octavio estaba presente y que desaparecía en cuanto él salía de la habitación. Una garzonete había escuchado Mariana que Renata le decía a una amiga por teléfono: «Imagínate, una simple mesera cuidando a los herederos Saldívar. Pero ¿qué más da? Nadie de esta familia tiene clase de todos modos». Mariana tragaba cada insulto como veneno, porque necesitaba el dinero, porque su mamá empeoraba, porque los bebés la necesitaban, pero sobre todo porque algo en ella se negaba a rendirse, algo terco, algo que le recordaba a su madre cuando le decía: «Mija, que te vean pobre no significa que lo seas de espíritu». Y Mariana Ledesma tenía el espíritu de acero. Una tarde, mientras mecía a Gael, que no paraba de llorar, Valeria entró al cuarto.
Traía el cabello recogido en una cola de caballo y los ojos hinchados, como si hubiera llorado. ¿Puedo quedarme aquí un rato?, preguntó en voz baja. «Claro, es tu casa». Valeria se sentó en el piso, junto a la mecedora, abrazándose las rodillas. Se quedó mirando a sus hermanitos con una mezcla de amor y tristeza que le partía el alma a Mariana. «Extraño a mi mamá», susurró. Ella sí los habría cuidado bien, ella sí los habría amado. Mariana no supo qué decir, así que solo siguió meciendo a Gael, que finalmente empezaba a calmarse. «Renata la odiaba, ¿sabes?», continuó Valeria. «Aunque mamá ya estaba muerta cuando ellos se conocieron. Renata odia su recuerdo, por eso sacó todas sus fotos de la casa, solo dejó esa». Señaló hacia la cómoda del cuarto principal, visible desde donde estaban. «La del marco negro, y solo porque papá se lo exigió. Tu papá la amaba mucho, ¿verdad?». «Demasiado». Valeria se limpió una lágrima con el dorso de la mano. «Por eso no ve lo que Renata es en realidad, porque todavía está llorando a mamá. Y Renata aprovecha eso, lo manipula, le hace creer que ella es su salvación, su nueva oportunidad de ser feliz». Mariana sintió algo revolverse en su estómago. Reconocía esa historia, la había vivido, un hombre vulnerable, una mujer que aprovecha, promesas vacías. «¿Por qué no le dices a tu papá lo que ves?». Valeria negó con la cabeza, con los ojos llenos de miedo. «Porque no me va a creer. Renata es muy buena actuando, y yo solo soy su hija que no puede superar la muerte de su mamá. Eso es lo que él piensa, que estoy celosa, que soy inmadura. Pero si le muestras pruebas». «¿Qué pruebas?». Valeria la miró con desesperación. «Le digo que Renata es mala porque me cae mal, porque la siento falsa. Mi papá me diría que le dé una oportunidad, que sea más madura». Mariana guardó silencio. Valeria tenía razón, sin pruebas. Era su palabra contra la de una mujer que sabía actuar como nadie. «Tengo miedo», confesó Valeria en un susurro. «Miedo por mis hermanitos. Siento que algo malo va a pasar, pero no sé qué hacer». Mariana dejó de mecer la silla. Miró a Valeria a los ojos. «Entonces encuentra las pruebas». Valeria parpadeó. «¿Cómo? No sé. Pero si Renata es lo que tú crees que es, va a cometer un error, y cuando lo haga, tienes que estar lista para atraparlo». Valeria se quedó pensando un momento, luego asintió lentamente, como si una chispa de esperanza se hubiera encendido en su pecho. «Tienes razón», murmuró. «Tengo que ser más lista que ella». Pero antes de que pudieran hablar más, la puerta se abrió de golpe. Renata estaba ahí, con los brazos cruzados y una sonrisa helada. ¡Qué tierno! La niñera y la niña consintiéndose mutuamente. Valeria se puso de pie rápidamente, bajando la mirada. «Solo vine a ver a mis hermanos». «Claro». Renata entró al cuarto con pasos lentos, calculados. «Aunque deberías estar estudiando, tu papá paga una fortuna por tus clases en línea. Sería una pena que las desperdicies por estar aquí jugando a la mamá». Valeria apretó los puños, pero no dijo nada. Pasó junto a Renata y salió del cuarto casi corriendo. Renata esperó hasta escuchar sus pasos bajando la escalera. Luego se volvió hacia Mariana. «¿Qué le estabas diciendo?». «Nada, señora, solo platicábamos». «No te pago para que platiques, te pago para que cuides a los niños». Renata se acercó y Mariana pudo ver algo peligroso brillando en sus ojos. «Y mucho menos te pago para que llenes la cabeza de Valeria con ideas estúpidas. Yo no...». «Escúchame bien». «Mariana», la voz de Renata era un susurro venenoso. «Tú no eres parte de esta familia, nunca lo serás. Eres una empleada, una más. Y las empleadas que se pasan de listas terminan en la calle. ¿Entendido?». Mariana sostuvo su mirada, aunque el corazón le latía como tambor. «Entendido, señora». «Bien». Renata le dio una palmadita condescendiente en el hombro. «Me alegra que sepas cuál es tu lugar».
y salió del cuarto dejando un rastro de perfume caro y amenazas. Esa noche, Mariana no pudo dormir. Se quedó despierta en su cuartito, escuchando los sonidos de la casa, pasos, puertas que se abrían y cerraban, el viento golpeando las ventanas y sus propios miedos golpeando más fuerte. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué no se iba? Podía conseguir otro trabajo, podía pedir un préstamo para las medicinas de su mamá. Podía, pero luego recordó los ojos de Valeria, asustados, desesperados, pidiendo ayuda sin palabras, y recordó a los bebés. Mateo con su risa contagiosa, Emiliano con sus cachetes gorditos, Gael con esa forma de agarrarle el dedo con su manita pequeña. No podía irse, no todavía, aunque le costara su dignidad, aunque le costara su paz, aunque Renata la hiciera sentir pequeña, insignificante, invisible, porque Mariana Ledesma, la muchacha de uniforme rojo y propinas contadas, había aprendido algo en su vida difícil, que el valor no venía del dinero ni de los apellidos, venía de levantarse cada mañana aunque todo doliera, de seguir adelante aunque nadie creyera en ti. Y esa noche, mirando el techo de su cuartito, Mariana decidió algo. No se iba a ir, no hasta estar segura de que esos 3 bebés estuvieran a salvo. Aunque para eso tuviera que enfrentarse al mismísimo diablo disfrazado de madrastra. Valeria apareció en la cocina una mañana mientras Mariana preparaba el desayuno de los bebés. Traía el cabello suelto, ojeras profundas y las manos temblando ligeramente mientras se servía un vaso de agua. ¿Dormiste bien?, preguntó Mariana, aunque la respuesta era obvia. No he dormido bien en meses. Valeria se sentó en uno de los bancos de la isla, dejando escapar un suspiro largo. Anoche escuché a Renata hablando por teléfono otra vez, en el estudio de mi papá. Mariana dejó de revolver la papilla de avena. ¿Qué decía? Valeria miró hacia la puerta, asegurándose de que estuvieran solas. Hablaba de documentos, de firmas, de algo que yo tengo que hacer para que ella pueda... Se le quebró la voz. Para que ella pueda quedarse con todo. ¿Con todo qué? La herencia, el fideicomiso que mi mamá dejó para mí y para mis hermanos. Valeria apretó el vaso entre sus manos. Mi mamá era muy lista. Antes de morir, dejó todo amarrado legalmente para que estuviéramos protegidos. Pero hay una cláusula que dice que si yo firmo voluntariamente, puedo transferir el control del fideicomiso a quien yo decida. Mariana sintió un escalofrío. Y Renata quiere que lo transfieras a ella. No directamente, quiere que lo transfiera a mi papá, pero con ella como coadministradora. Valeria tragó saliva. Y sé que en cuanto yo firme, ella va a encontrar la forma de quedarse con todo, de deshacerse de nosotros. ¿Deshacerse? Valeria levantó la vista, con los ojos llenos de lágrimas. No sé si quiere mandarnos lejos o algo peor, pero tengo miedo. Mariana, mucho miedo. Mariana rodeó la isla y se sentó junto a ella, sin pensarlo 2 veces. Tomó la mano de Valeria entre las suyas. Entonces no firmes. Simple. No es tan simple. Valeria negó con la cabeza. Renata está presionando a mi papá. Le dice que si yo no confío en él, es porque soy una malagradecida. Que si no firmo es porque no lo quiero y mi papá, él solo quiere que seamos una familia feliz. No ve lo que ella está haciendo. Y si le dices, no me va a creer, ya lo intenté. Me dijo que estoy siendo inmadura. Que le dé una oportunidad a Renata, que no todo es una conspiración. Mariana apretó la mano de Valeria. Entonces necesitamos pruebas. Valeria la miró con algo parecido a la esperanza. ¿Cómo? ¿Dijiste que la escuchaste hablando por teléfono? ¿Podrías grabarla? Valeria se mordió el labio. Supongo que sí, pero tendría que estar escondida donde ella no me vea. Renata es muy cuidadosa cuando habla de estas cosas. ¿Y si te escondes en su recámara, como aquella noche, debajo de la cama? Valeria palideció. Esa noche casi me descubre si me encuentra otra vez.
No te va a encontrar si eres cuidadosa. Mariana le apretó la mano. Mira, sé que es peligroso, pero si no hacemos algo, Renata va a seguir manipulando a tu papá hasta que consiga lo que quiere. Valeria se quedó callada un momento largo. Mariana podía ver la batalla interna en sus ojos, el miedo contra la necesidad de proteger a sus hermanos. Hay algo más, susurró finalmente Valeria. Algo que encontré hace unos días. ¿Qué? Una carta de mi mamá. Valeria miró hacia la puerta otra vez, bajando más la voz. Estaba escondida detrás del vidrio del portarretratos, ese del marco negro en el cuarto principal. Mariana sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Qué decía? No la he leído completa. Me dio miedo, pero alcancé a ver algo sobre un testamento y sobre una cláusula de protección. Valeria la miró. Creo que mi mamá sabía que algo así podía pasar. Creo que dejó algo preparado para protegernos. Tienes que leer esa carta. Lo sé, pero está en el cuarto de Renata. Y ella nunca sale de ahí por mucho tiempo, pues habrá que esperar el momento correcto. Mariana se puso de pie. Y mientras tanto, si puedes grabar alguna de sus conversaciones, sería perfecto. Valeria asintió lentamente, todavía asustada pero con un brillo nuevo en los ojos. Como si por primera vez en meses tuviera un plan, una esperanza. ¿Por qué me estás ayudando?, preguntó de pronto. Podrías simplemente irte, buscar otro trabajo, no meterte en este lío. Mariana pensó en su respuesta. Pensó en todos los trabajos que había tenido, en todas las veces que había bajado la cabeza y había dejado que la pisotearan. Pensó en su papá que se fue, en su novio que la dejó, en todas las promesas rotas, y pensó en Mateo, Emiliano y Gael, en sus risitas, en la forma en que la miraban como si ella fuera su mundo entero. Porque alguien tiene que protegerlos, dijo finalmente. Y si no somos nosotras, entonces ¿quién? Valeria sonrió por primera vez en días, una sonrisa pequeña pero real. Gracias, Mariana. No me agradezcas todavía. Esto apenas empieza. Las dos pasaron la siguiente semana atentas a cada movimiento de Renata. Valeria anotaba los horarios en que hablaba por teléfono. Mariana observaba cuando salía de la casa, a dónde iba, con quién se reunía. Y una tarde, mientras Mariana cambiaba pañales, encontró algo. Cayó de la bolsa de Renata que había dejado en el respaldo de una silla. Un chupón nuevo, todavía en su empaque. Pero cuando Mariana lo abrió para guardarlo con los demás, notó algo extraño. Olía raro, amargo, como a medicamento. Sin pensarlo dos veces, lo metió en una bolsita de plástico y lo guardó en su cuartito. No sabía qué era. No sabía si era algo malo, pero algo en su instinto le gritaba que lo guardara, que lo escondiera, que lo preservara, como si fuera una prueba de algo que todavía no entendía completamente. Esa noche, cuando don Octavio llegó a casa, Renata lo recibió con su sonrisa perfecta y su voz melosa. «Mi amor, qué bueno que llegas. Necesitamos hablar de Valeria». «¿Qué pasa con Valeria? Está actuando muy extraño últimamente, hostil, grosera». Renata suspiró dramáticamente. «Creo que necesita ayuda profesional. Un psicólogo, quizás, Mariana», que pasaba por el pasillo con Gael en brazos. Se detuvo para escuchar. «Valeria está bien», respondió don Octavio cansado. «Solo está pasando por un momento difícil. Octavio, cariño, han pasado meses desde que murió tu esposa. En algún momento Valeria tiene que aceptar que la vida sigue, que yo estoy aquí ahora. Dale tiempo». «Le he dado tiempo, pero ella me odia y está llenándole la cabeza a la niñera con ideas raras. Las veo susurrando, conspirando». Mariana sintió la sangre helarse. «Renata, estás exagerando». «¿Ah, sí? Entonces pregúntale a tu hija por qué se esconde en los cuartos cuando yo paso. Pregúntale por qué me mira como si fuera un monstruo». Hubo un silencio largo. Mariana siguió caminando, fingiendo que no había escuchado nada.
pero sabía que la semilla de la duda ya estaba plantada en la mente de don Octavio y sabía que Renata no iba a parar hasta destruirlas a ambas. El golpe llegó 3 días después, cuando Mariana menos lo esperaba. Era una tarde tranquila, los bebés dormían su siesta. Valeria había salido con su papá a una cita con el notario. Algo sobre papeles que tenía que revisar, había dicho don Octavio. Y Mariana estaba en el cuarto de los trillizos, doblando ropita limpia, mientras tarareaba una canción que su mamá le cantaba de niña. La puerta se abrió de golpe. Renata entró como huracán, con el rostro desencajado y los ojos encendidos de furia. Detrás de ella venía don Octavio, pálido, con una expresión de confusión y decepción que le partió el alma a Mariana. «¿Dónde está?», exigió Renata con voz temblorosa. «¿Dónde la pusiste, Mariana?». Dejó caer la ropita que tenía en las manos. «¿Dónde puse qué?». «Señora, mi pulsera», gritó Renata, y Mariana vio que tenía los ojos brillosos, como si estuviera a punto de llorar. «Mi pulsera de diamantes, la que mi abuela me heredó, desapareció de mi joyero. Yo no he tocado nada de su cuarto, señora. Yo solo...». «Mentirosa». Renata se acercó señalándola con un dedo tembloroso. «Esta mañana temprano te vi salir de mi recámara. No creas que no me di cuenta, el corazón de Mariana se detuvo. Yo entré a buscar una cobija para Emiliano. Usted misma me dijo que las cobijas extra estaban en su closet. Pero no toqué nada más, se lo juro. ¿Y esperas que te crea?». Renata se volvió hacia don Octavio con lágrimas rodando por sus mejillas perfectamente maquilladas. «Octavio, por favor, esa pulsera vale una fortuna. Era lo único que me quedaba de mi abuela. Y ahora esta mujer me la robó». Don Octavio miró a Mariana con una mezcla de tristeza y desilusión que fue peor que cualquier grito. «Mariana, ¿es cierto que entraste a nuestra recámara?». «Sí, señor, pero solo por la cobija. No toqué nada más». «No sabía ni que existía esa pulsera». «Claro que sabías», escupió Renata. «He visto cómo miras mis cosas, con envidia, con resentimiento, como toda la gente de tu clase». Mariana sintió las mejillas arderle de humillación y rabia. «Yo no soy una ladrona. Entonces no te importará que revisemos tus cosas, ¿verdad?». Renata cruzó los brazos con una sonrisa triunfal, asomándose entre las lágrimas falsas. «Si no tienes nada que esconder, no hay problema». Don Octavio suspiró, pasándose la mano por la cara. «Renata, amor, quizás es un malentendido. Tal vez la pulsera está en otro lado». «No está en otro lado». Renata subió el tono, histérica. «Yo la dejé ahí anoche, y esta mañana ya no estaba, y la única persona que entró fue ella». Mariana sintió las paredes cerrarse a su alrededor. Era una trampa, perfecta, calculada, y no había forma de salir. «Está bien», dijo con voz temblorosa. «Revisen mi cuarto, no van a encontrar nada». Pero cuando bajaron a su cuartito al fondo de la casa, cuando Renata abrió los cajones con manos dramáticamente temblorosas, cuando volteó la mochila de Mariana sobre la cama, no encontraron ninguna pulsera, porque Renata era más lista que eso. «Seguro ya la vendió», dijo Renata con voz rota. «O la escondió en otro lado. Octavio, por favor, tienes que llamar a la policía». «No», don Octavio levantó la mano. «No voy a llamar a la policía sin pruebas contundentes. La prueba es que entró a mi cuarto y ahora mi pulsera no está. Eso no es suficiente». Don Octavio se volvió hacia Mariana con una frialdad en la mirada que nunca antes había visto. «Pero sí es suficiente para despedirte, Mariana». Sintió el golpe como si le hubieran dado en el estómago. «Señor, recoge tus cosas. Te quiero fuera de esta casa en 1 hora. Pero los bebés estarán bien. Conseguiré a alguien más». Don Octavio ya no la miraba a los ojos. «Y Mariana, si la pulsera aparece, consideraré no presentar cargos, pero si no aparece en las próximas 24 horas, tendré que reportarlo».
Renata sollozó teatralmente, escondiéndose en el hombro de su marido. «Gracias, mi amor. Gracias por creerme». Mariana los miró a ambos, al hombre que había confiado ciegamente en una mentirosa y a la mujer que acababa de destruirla con una actuación digna de un Oscar. «No hice nada malo», susurró, con la voz quebrándose. «Entonces demuéstralo», dijo don Octavio. «Devuelve la pulsera». Pero Mariana no podía devolver lo que nunca había tomado. Subió al cuarto de los trillizos una última vez. Mateo dormía con el puño contra la mejilla. Emiliano tenía la boca abierta, respirando profundo. Gael se movió un poco cuando Mariana le acarició la cabecita, pero no despertó. «Perdónenme», le susurró, con lágrimas rodando por sus mejillas. «Perdónenme por no poder protegerlos». Besó a cada uno en la frente, respiró su olor a talco y leche por última vez y salió del cuarto antes de que el llanto la traicionara. Empacó sus pocas pertenencias en 10 minutos. La mochila, el uniforme del restaurante, la foto de su mamá y la bolsita de plástico con el chupón de olor extraño, escondida en el fondo de todo. Cuando bajó las escaleras, Renata estaba en la entrada, con los brazos cruzados y una sonrisa que ya no necesitaba disfrazar. «Adiós, Mariana», dijo con voz dulce y venenosa. «Fue un placer conocerte». Mariana pasó junto a ella sin decir nada, porque sabía que cualquier palabra sería inútil. Renata había ganado. Salió a la noche fría de San Pedro Garza García, con su mochila al hombro y el corazón hecho pedazos. La mansión se alzaba detrás de ella, iluminada y elegante, un mundo al que nunca había pertenecido, un mundo que la había escupido como si fuera basura. Caminó por la calle desierta, sin saber a dónde ir, sin saber qué hacer, y entonces escuchó pasos corriendo detrás de ella. «Mariana, Mariana, espera». Se volvió. Valeria corría hacia ella, con el celular en la mano y los ojos desorbitados. «Lo tengo», jadeó cuando la alcanzó. «Lo tengo todo grabado». Mariana parpadeó, confundida. «¿Qué?» Estaba escondida, como dijimos, debajo de la cama. Valeria levantó el celular con manos temblorosas. «Y grabé todo, todo lo que Renata dijo, todo el plan, las amenazas, todo». Mariana sintió algo encenderse en su pecho, una chispa pequeña pero real. «Todo, todo». Valeria la tomó del brazo. «Y hay más. Encontré la carta, la de mi mamá, y tienes que verla, Mariana, tienes que ver lo que dice. Pero tu papá, mi papá va a escuchar esto, y va a leer esto, y va a entender». Valeria apretó su brazo. «Por favor, no te vayas todavía, por favor». Mariana miró hacia la mansión, luego a Valeria, luego al celular que temblaba en su mano, y por primera vez en toda la noche sonrió porque Renata había cometido un error, y ellas lo habían atrapado. Valeria jaló a Mariana hacia el parque que estaba a 2 cuadras de la mansión. Era un lugar pequeño, con bancas de hierro y faroles que apenas alumbraban, perfecto para no ser vistas. Se sentaron en una banca alejada, bajo un árbol que las cubría de las miradas curiosas. Valeria sacó su celular con manos que todavía temblaban. «Fue hace 2 días», empezó a explicar con voz entrecortada, «cuando me dijiste que necesitábamos pruebas. Esa misma noche esperé a que todos se durmieran y me metí a su cuarto. Me escondí debajo de la cama, como aquella vez, y Renata no te vio. No, entró como a las 11, cerró la puerta con seguro y hizo una llamada». Valeria tocó la pantalla. «Escucha», le dio play. Al principio solo se escuchaba estática, luego la voz de Renata, clara, fría, sin el tono meloso que usaba con don Octavio. Si Valeria firma, todo es mío, el fideicomiso, la casa, las acciones de la empresa, todo». Una pausa. ¿Cómo voy a convencerla? Fácil, asustándola hasta que se vaya. Ya casi lo logro. Esa niña es débil, igual que su padre. Mariana sintió un escalofrío recorrerle la espalda.
La voz en el teléfono continuó. Y los mocosos, por favor, son bebés, 3 bebés que nadie quería y que me arruinaron la vida. Si pudiera deshacerme de ellos ahora mismo. Otra pausa, más larga. No, no seas idiota, no puedo hacer nada tan obvio. Pero si se enferman lo suficiente, si Octavio se cansa de lidiar con ellos, los mandará con la familia de su difunta esposa. Y entonces solo quedaremos él y yo. Y el dinero, risas, frías, calculadoras. La estúpida de la niñera no sospecha nada. Y si llega a sospechar, ya tengo todo planeado para deshacerme de ella también. Nadie va a creerle a una mesera muerta de hambre sobre mí. Valeria detuvo la grabación. Tenía lágrimas en los ojos. Hay más, susurró. Mucho más. Habla del fideicomiso, de documentos falsos que preparó, de cómo planea manipular a mi papá para que firme cosas sin leer. Mariana se quedó sin palabras. Era peor de lo que había imaginado, mucho peor. Esto es suficiente para meterla a la cárcel, lo sé. Valeria guardó el celular. Pero hay algo más que tienes que ver. Sacó de su chamarra un sobre amarillento, doblado con cuidado. Lo abrió y le mostró a Mariana una carta escrita a mano, con tinta azul que ya empezaba a desvanecerse. Esto estaba escondido detrás del vidrio del portarretratos, el del marco negro. Mariana tomó la carta con cuidado, como si fuera un tesoro frágil. La letra era elegante, femenina. Mi querida Valeria, si estás leyendo esto, es porque algo malo ha pasado, porque yo ya no estoy, y porque alguien está tratando de hacerles daño a ti o a tus hermanos. Cuando supe que estaba embarazada de trillizos, supe también que mi cuerpo no lo resistiría. Los doctores me lo advirtieron, pero decidí seguir adelante, porque ustedes, mis hijos, merecían vivir. Por eso preparé todo legalmente. El fideicomiso está diseñado para protegerlos. Nadie puede tocarlo sin tu firma, nadie. Y si alguien intenta presionarte, amenazarte o hacerles daño a tus hermanos, existe una cláusula especial. Esa persona pierde cualquier derecho sobre la herencia automáticamente. Junto con esta carta encontrarás 3 pulseras de hospital. Son las de Mateo, Emiliano y Gael. Prueba irrefutable de su identidad, guárdalas bien y recuerda, mi amor, no importa quién venga después de mí, no importa quién intente ocupar mi lugar, tú eres fuerte, eres valiente y eres la protectora de tus hermanos. Te amo siempre, mamá. Mariana terminó de leer con un nudo en la garganta, miró a Valeria que lloraba en silencio. Tu mamá sabía, susurró. Sabía que algo así podía pasar. Era muy inteligente. Siempre lo fue. Valeria se limpió las lágrimas y dejó todo preparado para protegernos. Pero yo fui cobarde, tuve miedo y casi dejo que Renata ganara. No fuiste cobarde, fuiste lista. Esperaste el momento correcto. Mariana le apretó la mano. Y ahora tenemos todo lo que necesitamos. Valeria asintió, tragándose las lágrimas. También encontré las pulseras. Están en un sobre sellado, con los números que coinciden con los registros del hospital. Es prueba legal de que los bebés son quienes son. ¿Y el fideicomiso? ¿Dónde están los papeles? En la caja fuerte del estudio de mi papá. Pero conozco la combinación. Mi mamá me la dio antes de irse. Valeria respiró hondo. Podemos ir ahora mismo, sacar todo y llevárselo a las autoridades. Mariana se quedó pensando. Su instinto le gritaba que fueran a la policía inmediatamente, pero había algo más que necesitaban hacer primero. Espera, dijo. Antes de ir con las autoridades, necesitamos hablar con doña Carmela, la señora del restaurante. Sí, ella es abogada. Bueno, estudió leyes antes de abrir el restaurante. Y me dijo que si alguna vez necesitaba ayuda legal, podía confiar en ella. Mariana se puso de pie.
Necesitamos que alguien nos asesore, alguien que esté de nuestro lado. Valeria también se levantó. Tienes razón, y también dudó un momento. También necesito que analicen algo. ¿Qué? ¿El chupón, el que guardaste? Mariana sintió un escalofrío. ¿Cómo sabes que te vi guardarlo y sé por qué lo hiciste? Porque olía raro. Valeria la miró a los ojos. Renata estuvo comprando medicamentos raros hace unas semanas. Yo la vi. Pastillas para dormir, antihistamínicos fuertes, cosas que podrían enfermar a los bebés sin matarlos. Y solo hacerlos sufrir lo suficiente. Mariana sintió la rabia subirle por la garganta como bilis. Entonces necesitamos que lo analicen, que un laboratorio confirme si tiene algo. Doña Carmela puede ayudarnos con eso también, ¿verdad? Sí, conoce gente, tiene contactos. Las dos mujeres se miraron, ya no eran una empleada y la hija del patrón, eran aliadas, hermanas de batalla. ¿Estás segura de esto?, preguntó Mariana. Porque una vez que empecemos, no hay vuelta atrás. Renata va a pelear, va a mentir, va a tratar de destruirnos. Ya nos destruyó. Valeria apretó los puños. Nos quitó nuestra paz, nuestro hogar. Casi nos quita a mis hermanos. Ya no tengo nada que perder. Entonces hagámoslo. Caminaron juntas de regreso hacia la avenida principal, donde Mariana llamó un Uber. Mientras esperaban, Valeria sacó otra vez el celular. «Hay algo más en la grabación», dijo en voz baja. «Algo que no te dejé escuchar todavía». «¿Qué?» Renata menciona un nombre, alguien que la está ayudando, alguien dentro de la familia. Mariana sintió el estómago revolverse. ¿Quién? Pero antes de que Valeria pudiera responder, su celular sonó. Era don Octavio. Valeria miró la pantalla, dubitativa. «Es mi papá. No contestes». «Todavía no. Pero si no contesto, va a preocuparse. Va a salir a buscarme. ¿Y si nos encuentra antes de que tengamos todo organizado?» «Tienes razón». Mariana pensó rápido. «Contesta. Dile que estás bien, que necesitabas aire, pero no le digas dónde estás». Valeria contestó con manos temblorosas. «Papá, sí, estoy bien, solo salí a caminar. No me pasó nada. Papá, por favor, solo necesito un rato sola. Está bien, regreso en 1 hora. Te amo también». Colgó y miró a Mariana. «Tenemos 1 hora, es suficiente». El Uber llegó y mientras se alejaban de la mansión, Mariana miró por la ventana hacia atrás. Renata estaba en la entrada, observándolas desde la puerta con una sonrisa en los labios, como si supiera exactamente lo que estaban planeando. Doña Carmela escuchó todo sin interrumpir, sentada en su oficinita detrás del restaurante, con las manos entrelazadas sobre el escritorio viejo y los ojos brillando de indignación. Dejó que Mariana y Valeria le contaran cada detalle, la grabación, la carta, el chupón sospechoso, todo. Cuando terminaron, doña Carmela se quedó callada un momento largo, luego se puso de pie, abrió un cajón y sacó una tarjeta. «Conozco un laboratorio, discreto, rápido», le dio la tarjeta a Mariana. «Lleven el chupón ahora mismo, les van a tener resultados en 3 horas». «¿3 horas?» Valeria parpadeó. «¿No tarda más?» «No cuando le dices al dueño que doña Carmela lo necesita urgente». Sonrió, pero era una sonrisa peligrosa. «Ese hombre me debe favores». Mientras Mariana iba al laboratorio, doña Carmela se sentó con Valeria y revisó todos los documentos, la carta, las pulseras de hospital, los papeles del fideicomiso que Valeria había sacado de la caja fuerte de su papá. «Esto es sólido», dijo finalmente. «Muy sólido. Tu mamá era una mujer brillante, mija. ¿Es suficiente para detener a Renata con la grabación y estos documentos? Sí, pero necesitamos hacer esto bien. Nada de policía todavía». Doña Carmela tamborileó los dedos sobre el escritorio. «Primero vamos con el notario, el mismo que manejó el testamento de tu mamá. Él puede certificar todo esto como prueba legal. ¿Y mi papá? Tu papá tiene que estar ahí.
Tiene que escucharlo todo, ver todo. Doña Carmela la miró con ternura. Sé que da miedo, pero es la única forma. Valeria asintió, tragándose el nudo en la garganta. 2 horas después, Mariana regresó con un sobre Manila en las manos y la cara pálida. Positivo, dijo. El chupón tenía difenidramina, una dosis alta, suficiente para enfermar a un bebé sin matarlo. Doña Carmela cerró los ojos respirando hondo. Esa desgraciada, esa maldita desgraciada. Valeria se tapó la boca con las manos, ahogando un sollozo. Casi mata a mis hermanos, pero no lo hizo. Mariana se arrodilló junto a ella. Porque lo descubrimos a tiempo. Y ahora vamos a asegurarnos de que nunca más pueda hacerles daño. Doña Carmela llamó al notario. Le explicó la situación. Hubo una pausa larga, luego doña Carmela asintió y colgó. Nos espera mañana a las 10 de la mañana, en su oficina en San Nicolás. ¿Y mi papá? ¿Cómo lo llevamos sin que Renata sospeche? Valeria, llámalo, dile que necesitas hablar con él, a solas, que es urgente, que se trata del fideicomiso. Doña Carmela se cruzó de brazos. Y dile que vaya directo a la notaría, que tú ya estarás ahí. Valeria hizo la llamada con manos temblorosas. Don Octavio sonaba confundido, preocupado, pero accedió. Mañana, 10 de la mañana. Esa noche, Mariana durmió en el cuartito de servicio del restaurante. Valeria se quedó en casa de una prima. Ninguna de las dos volvió a la mansión. Y a las 9:30 de la mañana siguiente, llegaron a la notaría. Era un edificio antiguo en el centro de San Nicolás, con pisos de mosaico y ventanas altas. El notario Guzmán era un hombre mayor, canoso, con lentes redondos y una expresión seria pero amable. «Señorita Saldívar», la saludó. «Doña Carmela me explicó la situación. Estoy aquí para ayudarla. Don Octavio llegó 10 minutos después, solo, tal como Valeria le había pedido. Cuando vio a su hija junto a Mariana y doña Carmela, frunció el ceño. «¿Qué está pasando aquí? Papá, por favor, siéntate». Valeria señaló una silla. «Tienes que escuchar algo. Valeria, si esto es otra de tus...» «Siéntate», gritó ella, con una firmeza que sorprendió a todos, incluso a ella misma. Don Octavio se sentó. Desconcertado, Valeria sacó su celular, le dio play a la grabación y don Octavio escuchó la voz de su esposa, la verdadera voz de Renata Montoya, sin filtros, sin máscaras, las amenazas, los planes, el desprecio por los bebés, la manipulación, todo. Mariana vio cómo el color desaparecía del rostro de don Octavio, cómo sus manos se aferraban a los brazos de la silla, cómo algo se rompía dentro de él con cada palabra venenosa que salía de esa grabación. Cuando terminó, el silencio era sepulcral. «No», susurró don Octavio, «no puede ser, ella no...» «Papá», Valeria le puso la carta de su mamá en las manos. «Lee esto». Don Octavio leyó con manos temblorosas, y cuando llegó a la firma de su primera esposa, a las palabras finales de amor y advertencia, se quebró, lloró como no había llorado desde el funeral, con sollozos profundos que le sacudían todo el cuerpo. «Perdóname», le dijo a Valeria entre lágrimas. «Perdóname, mija. Fui un idiota, un ciego, casi pierdo a mis hijos por confiar en... Ya pasó. Papá», Valeria lo abrazó, «pero ahora tenemos que detenerla». El notario Guzmán puso todos los documentos sobre su escritorio, la carta, las pulseras, el análisis del laboratorio, la grabación. «Esto es suficiente para anular cualquier derecho de la señora Montoya sobre el fideicomiso», dijo con voz firme. «Y es suficiente para presentar cargos criminales por intento de envenenamiento y fraude. Pero la pulsera», dijo don Octavio, limpiándose las lágrimas. «Ella dice que Mariana se la robó». «Eso fue una trampa, señor». Mariana habló por primera vez.
Renata nunca perdió ninguna pulsera. Lo inventó todo para deshacerse de mí. Y yo puedo probarlo, añadió Valeria, porque ayer en la noche, cuando regresé a la casa, encontré la pulsera escondida en el bolso de Renata, la que supuestamente le robaron. La tomé, está aquí. Sacó de su bolsa una cajita de terciopelo negro, la abrió, ahí, brillando bajo la luz de la oficina. Estaba la pulsera de diamantes. Don Octavio se quedó mirándola como si fuera una serpiente. Todo fue mentira, todo. La puerta de la notaría se abrió de golpe y entró Renata como tormenta, con 2 guardias de seguridad detrás de ella. «¡Ahí están!», señaló a Valeria y Mariana. «Esas 2 secuestraron a mi hijastra y me robaron documentos privados». Pero el notario Guzmán se puso de pie, imponente. «Señora Montoya, qué oportuna su llegada. Justo estábamos revisando cierta evidencia que la involucra». Renata palideció. Sus ojos volaron de Valeria a don Octavio, buscando algún aliado. Pero don Octavio la miraba con una mezcla de asco y dolor que la hizo retroceder. «Octavio, amor, no sé qué te dijeron, pero escuché tu voz». La voz de don Octavio era fría como hielo. «Tu verdadera voz. Mi voz, no sé de qué». «Basta». Don Octavio se puso de pie. «Basta de mentiras. Basta de actuaciones. Se acabó, Renata». Renata miró a su alrededor. La trampa estaba cerrada. Los guardias de seguridad, confundidos, dieron un paso atrás. «Esto es ridículo», escupió, y toda la elegancia desapareció. «Ustedes no pueden probar nada. Son puras especulaciones de una niña resentida y una empleada despechada». «Especulaciones». El notario levantó el análisis del laboratorio. «Esto es especulación. Difenidramina en un chupón que usted compró con su tarjeta de crédito». Renata se quedó helada. Yo no. Y esta grabación también es especulación». Valeria levantó su celular. Renata perdió el control, gritó, insultó, mostró su verdadero rostro frente a todos. Los guardias tuvieron que sujetarla cuando intentó arrebatarle el celular a Valeria, y en ese momento Mariana supo que habían ganado. Renata se quedó ahí, en medio de la notaría, con el rostro desencajado y todo el veneno saliendo de su boca como si fuera un animal acorralado. «Ustedes no entienden nada», gritó, señalando a Valeria con un dedo tembloroso. «Esa niña mimada tiene todo, todo. Mientras yo tuve que trabajar por cada centavo, tuve que sonreír y aguantar a un viudo patético solo para tener algo de seguridad». Don Octavio retrocedió como si le hubieran dado una bofetada. «Renata, cállate», le dio la espalda, enfrentando ahora al notario Guzmán. «¿Y usted qué? ¿Va a creerle a estas 2? ¿A una empleadita muerta de hambre y a una mocosa resentida que no puede superar la muerte de su mamá? Voy a creerle a la evidencia», respondió el notario con calma. «Y la evidencia es contundente». «Señora Montoya», Renata soltó una carcajada amarga. «Evidencia, claro, una grabación que pudo haber sido editada, un chupón que cualquiera pudo haber contaminado, una carta vieja que no prueba nada». Se volvió hacia don Octavio y por un momento su voz recuperó ese tono dulce y manipulador. «Octavio, amor, sabes que yo jamás les haría daño a los bebés. Soy tu esposa, te amo». Pero don Octavio negó con la cabeza, con los ojos rojos pero la mirada firme. «No, ya no me vas a engañar más. Escuché tu voz, tus palabras, tu plan». Respiró hondo. «Y lo peor de todo es que casi te creo. Casi permito que le hicieras daño a mis hijos. Tus hijos me arruinaron la vida», explotó Renata. Y ya no quedaba nada de la mujer elegante y controlada. 3 mocosos llorones que no me dejan dormir, que no me dejan vivir. No pedí esto, no pedí ser madrastra de un circo. Valeria dio un paso adelante con los puños apretados. Pero sí pediste el dinero, sí pediste la casa, sí pediste todo lo que mi mamá construyó. Tu mamá ya está muerta», escupió Renata.
Y los muertos no necesitan dinero. El silencio que siguió fue aterrador. Incluso los guardias de seguridad se miraron entre sí, incómodos. Mariana sintió algo revolverse en su estómago. No era solo maldad, era algo más profundo, más roto. Renata no era un monstruo de nacimiento, era una mujer que había dejado que la codicia la convirtiera en uno. «Señora Montoya», dijo el notario Guzmán manteniendo la compostura, «le sugiero que se retire antes de que esto empeore». «¿Empeorar?», Renata rió histérica. «¿Cómo puede empeorar más? Ya me quitaron todo, ya me hicieron quedar como la villana. Tú solita te hiciste quedar así», murmuró Valeria. Renata se lanzó hacia ella, pero los guardias la detuvieron a tiempo. «Suéltenme, no tienen derecho». «Señora, cálmese o tendremos que llamar a la policía», advirtió uno de los guardias. «Llámenla», gritó Renata. «Llámenla y van a ver que yo soy la víctima aquí. Ellas me tendieron una trampa, ellas me...» Pero su voz se quebró y por un momento, solo por un instante, Mariana vio algo en sus ojos. No era arrepentimiento, era miedo, miedo real de perder todo lo que había estado planeando. Don Octavio se acercó a ella despacio, con una tristeza profunda en el rostro. «Renata, dime la verdad, solo una vez. ¿Alguna vez sentiste algo real por mí?» Renata lo miró, y por primera vez desde que entró, sus ojos se llenaron de lágrimas genuinas. Pero no eran lágrimas de amor, eran lágrimas de rabia y frustración. «Sentí que eras mi oportunidad», susurró, «mi última oportunidad de tener una vida cómoda, de no tener que seguir luchando sola». Tragó saliva. «Pero luego llegaron esos bebés y tu hija que me miraba como si fuera basura y todo se complicó. Entonces no, nunca me amaste». Renata no respondió. No hacía falta. Don Octavio se dio la vuelta y Mariana vio cómo ese hombre se rompía silenciosamente, cómo el peso de su error lo aplastaba, pero también vio algo más: determinación, la determinación de un padre que finalmente abría los ojos. «Notario Guzmán», dijo don Octavio con voz firme, «haga lo necesario. Quiero que esta mujer no tenga ningún derecho sobre mi familia, ninguno». El notario asintió. «Procederemos con la anulación del matrimonio basándonos en fraude y también prepararemos los documentos para presentar cargos criminales por intento de envenenamiento y extorsión». «Esto es injusto», chilló Renata. «No pueden hacerme estos». «Sí podemos», dijo Valeria con una firmeza que le sorprendió hasta a ella misma. «Porque mi mamá nos dejó protegidos, porque Mariana fue lo suficientemente valiente para no huir, y porque yo finalmente dejé de tener miedo». Renata la miró con odio puro. «Vas a arrepentirte de esto todas ustedes. Yo tengo contactos, tengo amigos poderosos. No vas a hacer nada». La voz de doña Carmela sonó desde la puerta. Nadie la había visto entrar. «Porque esos contactos que tienes también van a querer protegerse. Y en cuanto se enteren de que intentaste envenenar a 3 bebés, te van a soltar más rápido de lo que tardas en pestañear». Renata palideció. «¿Quién diablos eres tú? Soy alguien que sí trabajó honestamente por todo lo que tiene». Doña Carmela se cruzó de brazos. «Y alguien que no le tiene miedo a mujeres como tú». Los guardias escoltaron a Renata hacia la salida. Ella gritaba, forcejeaba, maldecía, pero ya no importaba. La máscara había caído y lo que quedaba era solo una mujer desesperada y vencida. Cuando la puerta se cerró, el silencio llenó la oficina. Don Octavio se dejó caer en una silla con la cabeza entre las manos. «Dios mío, casi pierdo a mis hijos». Valeria se arrodilló junto a él, tomándolo de las manos. «Pero no los perdiste, papá. Todavía estamos aquí. Todos». Don Octavio levantó la vista hacia Mariana, que se había quedado en una esquina, sin saber si debía quedarse o irse. «Mariana». Su voz se quebró. «Perdóname, te acusé, te traté como si fueras... Dios, perdóname». Mariana se acercó despacio.
No tiene que disculparse. Señor, sí tengo. Don Octavio se puso de pie. Tengo que disculparme por ser un ciego, por no ver lo que estaba pasando en mi propia casa, por confiar en la persona equivocada y dudar de la correcta. Se quedaron mirándose un momento, y Mariana vio en sus ojos algo que no había visto antes. Respeto genuino, no el respeto que se le da a una empleada, sino el respeto que se le da a alguien que salvó lo más valioso que tienes. Mis hijos te necesitan, dijo don Octavio. Yo te necesito, no como empleada, como parte de la familia. Si aceptas regresar... Papá tiene razón, interrumpió Valeria. Sin ti, no habríamos podido detener a Renata, sin ti, mis hermanos. No pudo terminar la frase. Mariana sintió las lágrimas quemándole los ojos, pero eran lágrimas diferentes, no de dolor, sino de algo que había olvidado que existía, esperanza. Está bien, susurró. Regresaré por los bebés. Don Octavio sonrió, una sonrisa triste pero sincera. Gracias, gracias por no rendirte con nosotros. Y mientras salían de la notaría hacia el sol de mediodía, Mariana supo que algo había cambiado para siempre. La batalla había terminado, pero la curación apenas comenzaba. 3 semanas después, la mansión respiraba diferente. Ya no había ese silencio pesado que apretaba el pecho. Ya no había pasos calculados, ni voces susurradas detrás de puertas cerradas. Ahora había risas de bebés. Música bajita en la cocina y ventanas abiertas que dejaban entrar el aire fresco de Monterrey. Renata enfrentaba cargos por fraude, intento de extorsión y poner en peligro a menores. Su abogado intentó negociar, pero la evidencia era demoledora. La grabación, el análisis del laboratorio, los documentos falsificados, no había forma de escapar, y cuando los medios se enteraron, su imagen perfecta se desmoronó en pedazos. Las amigas que presumía ya no contestaban sus llamadas. Los contactos poderosos desaparecieron como humo. Quedó sola, esperando juicio, en un departamento rentado con el poco dinero que tenía en su cuenta personal. Don Octavio inició el proceso de anulación del matrimonio. Su abogado le explicó que, dado el fraude probado, no sería complicado, pero el daño emocional, ese tomaría más tiempo en sanar. Me siento como un idiota, le confesó a Valeria una noche, sentado en el estudio que antes compartía con Renata. ¿Cómo no vi las señales? ¿Cómo pude ser tan ciego? Valeria se sentó junto a él en el sillón de piel. Porque estabas triste, papá. Porque extrañabas a mamá y Renata se aprovechó de eso. Tu mamá me habría dado una cachetada por ser tan tonto. Valeria sonrió. Probablemente, pero también te habría perdonado, porque eso hacía mamá, siempre. Don Octavio tomó la mano de su hija. Perdí mucho tiempo, mija, tiempo contigo, tiempo con tus hermanos, tiempo llorando a tu mamá en lugar de honrar su memoria siendo mejor padre. Todavía puedes serlo. Valeria apretó su mano. Todavía estamos aquí, todavía hay tiempo. Y don Octavio, por primera vez en meses, sintió que tal vez sí había esperanza. Empezó yendo a terapia, un psicólogo especializado en duelo y trauma. Las primeras sesiones fueron brutales. Lloró, gritó, aceptó su dolor de una forma que nunca había podido hacerlo. Pero poco a poco empezó a sanar. También empezó a pasar más tiempo con los trillizos. Ya no llegaba tarde del trabajo, ya no se escondía en su estudio. Ahora jugaba con ellos en el piso, les daba de comer, los bañaba, se ensuciaba, se cansaba, pero también se reía y volvía a sentirse vivo. Mariana observaba todo esto desde su nuevo rol en la familia, porque don Octavio había cumplido su palabra. Ya no era solo la niñera, ahora era la coordinadora de cuidados de los bebés. Con un contrato formal, seguro médico completo y un salario que le permitió por fin llevar a su mamá con buenos especialistas.
Tu mamá necesita una operación, le había dicho el doctor después de revisarla. Pero con el tratamiento adecuado y la cirugía puede recuperarse casi por completo. Mariana había llorado de alivio en el consultorio, y cuando le contó a don Octavio, él insistió en pagar todos los gastos médicos. No es caridad, le dijo cuando Mariana intentó rechazarlo. Es lo mínimo que puedo hacer por la mujer que salvó a mis hijos. La operación fue un éxito. Y ver a su mamá recuperarse, sonreír de nuevo, caminar sin dolor, fue el regalo más grande que Mariana había recibido en años. Estoy orgullosa de ti, mija, le dijo su mamá una tarde sentadas en el parquecito cerca del hospital. Siempre supe que eras fuerte, pero ahora el mundo también lo sabe. Mariana no se sentía fuerte, se sentía cansada, asustada todavía, pero también en paz. Por primera vez en mucho tiempo, Valeria también estaba cambiando. Ya no era la muchacha asustada que se escondía debajo de las camas, ahora caminaba con la frente en alto, hablaba con firmeza y había vuelto a estudiar, pero esta vez con un propósito claro. Quiero estudiar leyes, le dijo a su papá durante una cena familiar. Como mamá quería, quiero poder proteger a gente que no puede protegerse sola. Don Octavio sonrió, con los ojos brillando de orgullo. Tu mamá estaría feliz de escuchar eso, y Valeria sabía que era verdad. También se había vuelto increíblemente cercana a Mariana. Ya no había diferencias de clase entre ellas, solo había respeto mutuo y una hermandad forjada en batalla. «Eres mi hermana», le dijo Valeria una noche mientras preparaban las mamaderas juntas. «No de sangre, pero sí de las que importan». Mariana la abrazó sin decir nada, porque no hacían falta palabras. Los trillizos crecían sanos y felices. Mateo ya intentaba pararse agarrándose de los muebles. Emiliano balbuceaba sonidos que casi parecían palabras, y Gael había empezado a dar besitos babosos que derretían el corazón de todos. Una tarde, mientras Mariana los mecía en el cuarto, don Octavio entró silenciosamente y se quedó parado en la puerta, observando. «¿Necesita algo, señor?», preguntó Mariana en voz baja para no despertar a los bebés. «Don Octavio», la corrigió él. «O simplemente Octavio. Ya no eres mi empleada, Mariana. Eres...» buscó las palabras correctas. «Eres familia». Mariana sintió algo apretarse en su pecho. Algo cálido y aterrador al mismo tiempo. «No sé si merezco». «Te lo mereces». Don Octavio se acercó. Más que nadie que conozco, se quedaron en silencio un momento, viendo a los bebés dormir, pequeños, inocentes, seguros. «¿Alguna vez te conté sobre mi esposa?», preguntó don Octavio de repente. «Solo lo que Valeria me ha dicho. Era increíble, inteligente, valiente. Siempre supo exactamente qué hacer». Sonrió tristemente. «Y al final, incluso después de muerta, nos siguió protegiendo. La carta que dejó fue muy inteligente. Ella sabía que yo era débil, que en mi dolor podría tomar malas decisiones, así que ató todo legalmente para proteger a nuestros hijos». Don Octavio miró a Mariana. «Pero no pudo prever todo. No pudo prever que necesitaríamos a alguien como tú. Yo solo hice lo correcto». «No hiciste lo valiente». Don Octavio le puso una mano en el hombro. «Y nunca voy a poder pagarte por eso». Mariana no supo qué responder, así que solo asintió. Los días siguientes fueron de rutina tranquila. Desayunos en familia, paseos al parque con los bebés, tardes de juegos y risas. Doña Carmela visitaba seguido, siempre trayendo tamales o pan dulce, siempre con historias que hacían reír a todos. «Mira nomás», le dijo a Mariana una tarde, «de mesera en mi changarro a coordinadora de una familia millonaria. No está mal, ¿eh? Sigo siendo la misma, doña Carmela». «Lo sé, mija, por eso me caes bien». Le dio una palmadita en la mejilla. «Nunca cambies eso». Y Mariana no tenía intención de hacerlo. Una noche, cuando todos dormían, Mariana subió al cuarto principal.
La foto en el marco negro seguía ahí, en la cómoda, la primera esposa de don Octavio, la mamá de Valeria y los trillizos. Mariana la miró un momento largo. «Gracias», susurró, «por protegerlos incluso después de irte y por confiar en que alguien los cuidaría». La foto no respondió, obviamente, pero Mariana sintió algo, como una paz, como una bendición silenciosa. Bajó a su cuarto, ya no el cuartito de servicio, sino una habitación real en el segundo piso, y se acostó sintiéndose completa. Había pasado por el infierno, había sido humillada, acusada, casi destruida, pero había salido del otro lado, más fuerte, más sabia, y rodeada de una familia que, aunque no era de sangre, era más real que cualquier otra cosa que hubiera conocido. 6 meses después, la casa de los Saldívar se llenó de globos, listones y el caos feliz de una fiesta de primer cumpleaños. Mateo, Emiliano y Gael cumplían 1 año, y don Octavio había insistido en celebrarlo a lo grande, no por presumir, sino porque después de todo lo que habían pasado, merecían celebrar que estaban juntos. Vivos, felices, Mariana supervisaba todo desde la cocina, donde doña Carmela había tomado control absoluto de la comida. «Mija, dile a don Octavio que así no se ponen los tacos», gritaba doña Carmela, moviendo una cuchara de manera amenazante. «Que él sea rico no significa que sepa cocinar». Don Octavio levantó las manos en rendición, riendo. Está bien, doña Carmela. Usted es la jefa aquí. Así me gusta». Mariana sonrió viendo la escena. ¿Quién le hubiera dicho hace 1 año que estaría aquí, en esta casa, como parte de esta familia tan extraña y maravillosa? Valeria entró corriendo con Gael en brazos. «Mariana, creo que Gael se hizo popó. ¿Puedes...?» «Ya voy». Mariana tomó al bebé, que le sonrió con esa sonrisa babosa que derretía corazones. «Ven acá, mi chiquito. Vamos a cambiarte». Subió al cuarto de los trillizos, ese mismo cuarto donde todo había comenzado, donde había escuchado la respiración debajo de la cama, donde había sentido por primera vez que algo andaba muy mal. Pero ahora ese cuarto estaba lleno de luz, de juguetes regados por el piso, de risas y vida. Mientras le cambiaba el pañal a Gael, el bebé la miraba con esos ojitos grandes y curiosos, y Mariana sintió algo expandirse en su pecho, amor, puro y simple, como el que una madre siente por su hijo, aunque no lo había parido, aunque no compartieran sangre. Estos 3 niños eran suyos, y ella era de ellos. Mariana se volvió. Don Octavio estaba en la puerta, con Mateo en brazos y una expresión seria. «¿Pasa algo, señor?» «Perdón, Octavio». «No, bueno, sí». Entró al cuarto. «Necesito hablar contigo». Mariana terminó de vestir a Gael y lo puso en su cuna. Mateo ya estaba adormilado contra el hombro de su papá. «¿De qué quieres hablar?» Don Octavio tomó aire profundo. «De tu futuro. De nuestro futuro, bueno, el de todos». Se rió nerviosamente. «Dios, esto es más difícil de lo que pensé. Me estás asustando». No es nada malo, es solo que...» Don Octavio puso a Mateo en su cuna con cuidado. «Mariana, estos meses han sido transformadores para todos y me he dado cuenta de algo importante. Que no puedo imaginar esta casa sin ti, que mis hijos no pueden crecer sin ti, que Valeria te necesita, que yo...» Se detuvo, buscando las palabras correctas. «Que te respeto más que a nadie que conozca». Mariana sintió las mejillas arder. «Octavio, déjame terminar», levantó una mano. «No te estoy proponiendo nada raro. No es amor romántico. Todavía estoy sanando de Renata, y tú mereces algo mucho mejor que un viudo hecho pedazos». «Entonces, ¿qué es?» «Es una propuesta, un contrato, pero también una promesa».
Don Octavio sacó un sobre de su bolsillo. Quiero que seas la tutora legal de mis hijos. Si algo me pasa a mí, si algo le pasa a Valeria, quiero que tú los cuides legalmente, con todos los recursos necesarios, con una parte del fideicomiso destinada específicamente para su crianza. Mariana se quedó sin palabras. Literalmente, no podía hablar, no podía respirar. Eso es demasiado, Octavio. No es suficiente. Don Octavio le puso el sobre en las manos. Tú les salvaste la vida, y ahora quiero asegurarme de que si algo pasa, ellos siempre tengan a alguien que los ame de verdad, no por dinero, no por conveniencia, sino porque sí. Mariana abrió el sobre con manos temblorosas. Adentro había documentos legales, papeles del notario Guzmán, todo oficial, todo real. No sé qué decir. Di que sí. Valeria apareció en la puerta sonriendo. Di que sí porque yo también firmé, porque quiero que seas tú, siempre tú. Mariana las miró a ambos. Padre e hija, su familia, su extraña, maravillosa, caótica familia. Está bien, susurró, con lágrimas rodando por sus mejillas. Sí, acepto. Don Octavio la abrazó. Valeria se unió al abrazo, y los tres se quedaron así un momento, en ese cuarto lleno de bebés dormidos y promesas cumplidas. Abajo, la fiesta continuaba. Doña Carmela gritaba órdenes, los invitados reían, la música sonaba. Y cuando bajaron, con los bebés ya despiertos y listos para celebrar, todos aplaudieron. Don Octavio pidió silencio, levantando una copa de sidra. «Quiero hacer un brindis», dijo con voz clara y firme. «Por mis hijos, que hoy cumplen 1 año, por Valeria, que se convirtió en la mujer valiente que su madre siempre supo que sería, por doña Carmela, que nos alimenta el cuerpo y el alma, y por Mariana», miró hacia ella, con los ojos brillando. «Por Mariana Ledesma, la mujer que salvó a esta familia, la mujer que nos enseñó que la nobleza no viene de apellidos ni cuentas bancarias, sino de las acciones, del valor, del amor incondicional». Todos voltearon a ver a Mariana, que se puso roja como tomate. Esta mujer humilde, que vino a nuestra casa solo por unas horas, se quedó cuando cualquier otro se habría ido. Peleó cuando cualquier otro se habría rendido. Confió cuando cualquier otro habría dudado. Don Octavio levantó más su copa. Y hoy, en este día especial, quiero que todos sepan que Mariana no es nuestra empleada, no es nuestra niñera, es nuestra familia, y siempre lo será. El silencio duró apenas un segundo. Luego, aplausos fuertes, sinceros. Doña Carmela lloraba abiertamente, limpiándose las lágrimas con su delantal. Valeria abrazó a Mariana por la cintura, y los trillizos, sentados en sus sillas altas, aplaudían torpemente con sus manitas, sin entender nada, pero sintiendo la felicidad a su alrededor. Mariana levantó su propia copa con la voz quebrada. «Yo solo quería que estuvieran a salvo, eso es todo, y lo lograste», dijo don Octavio. «Los mantuviste a salvo, nos mantuviste a salvo a todos esa tarde, cuando el sol empezaba a ponerse y los invitados se iban». Mariana subió una última vez al cuarto principal. La foto en el marco negro seguía ahí. La primera esposa, la mamá que lo había planeado todo para proteger a sus hijos. Mariana se paró frente a ella en silencio. «Cumplí mi promesa», susurró. «Están a salvo. En todos. Y voy a seguir cuidándolos, siempre». Y por primera vez, Mariana sintió que la mujer en la foto le sonreía, no con la boca, sino con el alma, porque su legado vivía, sus hijos crecían, y alguien que ella nunca conoció había honrado su última voluntad. Mariana bajó las escaleras hacia el jardín, donde don Octavio jugaba con los trillizos en el pasto. Valeria tomaba fotos. Doña Carmela regañaba a alguien sobre algo. Y Mariana, la muchacha de uniforme rojo y propinas contadas,
la que había venido solo por una noche de emergencia. Se sentó con ellos, con su familia, y mientras Gael gateaba hacia ella, mientras Mateo le jalaba el cabello, mientras Emiliano se reía sin motivo, Mariana supo que estaba exactamente donde debía estar, no en un cuento de hadas, no en un final perfecto,